Esta historia no es de un prócer, aunque no es menos estoica, es de un hombre destacado por sus virtudes heroicas. Su madre se fue muy pronto, legándole una fortuna de amores y fe bien hondos, mamados desde la cuna. Obrando no tuvo rival, la ambición no lo enredaba, enfrentando siempre al mal, atenciones prodigaba. Sangre de obrero en tus venas, para la gloria estás listo. Todos somos tus hermanos, hermanos tuyos en Cristo. Por el ojo de la aguja no pasan los dromedarios, palabra de un Dios que anuncia que el cielo no es para otarios. Si el rico niega su mano a los pobres de su tierra. Queridos hermanos y hermanas, y no puedo dejar de lado la alegría que tuve poco tiempo atrás a afirmar la virtud heroica de Enrique Shaw. Le pido a él que los acompañe en este encuentro y que los haga progresar. Qué gran tipo. Va a ser santo este, ¿eh? Ay, Va a ser santo. Gracias, Un gran papá. empresario y un gran hombre de iglesia. Sí. Bueno, vas a ver que muy pronto va a ser santo. como dice el Papa Francisco, el venerable Enrique Shaw, nombrado venerable por el Papa el 24 de abril del año 2021. Realmente un programa que va a estar dedicado a la vida de Enrique Shaw, pero más que nada los mensajes que ustedes nos fueron mandando, porque vamos a recordar a Enrique en sus 102 años que va a estar cumpliendo el 26 de febrero. Y para festejar el cumpleaños de Enrique, para ir recordando a Enrique, estuvimos escuchando El Tango, una obra de arte escrita por los autores Juan Manuel Beatti y Néstor Marconi. Si desean tener El Tango, la estampa de Enrique, los libros de Enrique, nos mandan un WhatsApp al 11 30 98 1000. Y si no, nos escriben a el mail enriqueyocaminoalasantidad@gmail.com. Vamos a estar respondiendo. Tuvimos algunos inconvenientes con el tema del WhatsApp, pero ya lo estamos solucionando porque la aplicación tiene un programa donde duran un tiempo los mensajes y después se borran solos. Por lo que si algunos de ustedes nos enviaron mensajes y no pudimos leerlos, les pedimos por favor que los vuelvan a enviar solicitando lo que ustedes estuvieron pidiendo o las frases que nos quieren dejar sobre Enrique Shaw. Para este comienzo no podemos dejar de lado y de recordar las palabras de Monseñor Santiago Olivera, obispo castrense, en la sexta conferencia que ha dado en la Corporación de Abogados Católicos en conjunto con el Centro de Estudios Cruz del Sur, la Academia del Plata y la Fundación Centro Cultural Universitario Ars Luris, que organizaron este ciclo de conferencias Grandes Católicos Argentinos Contemporáneos. Vamos a escuchar qué nos cuenta sobre Enrique.
No, quiero empezar el contexto de contarles y compartir con ustedes el tema de la santidad, porque en el tema de los grandes católicos contemporáneos, en este caso concreto, estamos hablando de un siervo de Dios venerable y que estamos rezando y pidiendo que el milagro, supuesto milagro actualmente que está estudiándose en Roma, pueda comprobarse y que sea pronto santo, quiera Dios, bueno, beato y santo. Sabemos que hay una estrecha relación entre el bautismo y la santidad, la vocación a la santidad. Decimos que el bautizado ya es santo, pues el bautismo nos une a Jesús y a su misterio pascual, pero al mismo tiempo debemos llegar a ser santos. Tenemos que conformar nuestra vida más íntimamente con Jesús. En el último encuentro de la causa de los santos, yo les compartía que la vocación primera que nos hermana y nos une a todos es el de la santidad. Es propia porque es de nuestra realidad bautismal. El bautismo es una llamada, es un inicio y concreta posibilidad a la santidad. Una no respuesta a este llamado de la santidad puede darse, entre otras cosas, porque pensamos que la santidad es un privilegio reservado a unos pocos elegidos, es cosa de algunos y no para todos. En este sentido nos recordó el Papa Francisco: para ser santos no es necesario ser obispos, sacerdotes, religiosas o religiosos. Muchas veces tenemos la tentación de pensar, decía Francisco, que la santidad está reservada solo a quienes tienen la posibilidad de tomar distancia de las ocupaciones ordinarias para dedicar mucho más tiempo a la oración. No es así. Todos estamos llamados a ser santos, viviendo con amor y ofreciendo el propio testimonio en las ocupaciones de cada día, allí donde cada uno se encuentra. Decía Francisco: ¿eres consagrado o consagrado? Sé santo viviendo con alegría tu entrega. ¿Estás casado? Sé santo amando y ocupándote de tu marido o de tu esposa, como Cristo lo hizo con la Iglesia. Eres un trabajador, sé santo, cumpliendo con honradez y competencia tu trabajo al servicio de los hermanos. Eres padre, abuelo o abuela, sé santo, enseñando con paciencia a los niños, tus nietos, a seguir a Jesús. Continuaba Francisco: tienes autoridad, sé santo, luchando por el bien común y renunciando a tus intereses personales. Frente a esta figura, ¿no?, como puede plasmarla en la figura de Enrique. Y en la misma línea el Papa Juan Pablo II, San Juan Pablo II, nos recordaba: si el bautismo es una verdadera entrada a la santidad de Dios por medio de la inserción en Cristo y la inhabitación de su Espíritu, sería un contrasentido contentarse con una vida mediocre, vivida según una ética minimalista o una religiosidad superficial. Preguntar a un catecúmeno: ¿quieres recibir al bautismo?, significa al mismo tiempo preguntarle: ¿quieres ser santo? Significa ponerle en el camino del sermón de la montaña: sed perfectos como es perfecto vuestro Padre Celestial. Y quiero remarcar esta frase de Mateo, este texto de Mateo, que el Papa San Juan Pablo II al comienzo del milenio nos lo recuerda. El apóstol San Pablo escribe que Dios desde siempre nos ha bendecido y nos ha elegido para ser santos e inmaculados en su presencia en el amor. Por tanto, todos los seres humanos estamos llamados a la santidad, que en última instancia consiste en vivir como hijos de Dios, en la semejanza a Él, según hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. La santidad supone, dice Pablo, vivir en la sencillez de lo cotidiano, la fe, la esperanza y la caridad. Durante la audiencia general de los miércoles, en 2011, el Papa Benedicto XVI concluyó el ciclo de catequesis que había dedicado durante 2 años a figuras de tantos santos y santas que por su fe, su caridad y sus vidas fueron y siguen siendo faros para muchas generaciones. A menudo seguimos pensando, dijo el Papa,
que la santidad sea una meta reservada a pocos elegidos. Sin embargo, la santidad, la plenitud de la vida cristiana, no consiste en llevar a cabo cosas, hazañas extraordinarias, sino unirse a Cristo, en hacer nuestras sus actitudes, su comportamiento. Es muy importante tener muy claro esto. La santidad no es para unos pocos ni para unos genios, es para todos. ¿Cómo puede suceder que nuestra forma de pensar y nuestras acciones se conviertan en el pensamiento y la acción de Cristo?, apuntó el Papa. Una vez más, dijo, el Concilio Vaticano II nos da una indicación clara, nos dice que la santidad cristiana no es más que la caridad plenamente vivida. Pero para que la caridad, como una buena semilla, crezca en el alma y dé frutos, los fieles deben escuchar de buen grado la palabra de Dios, con la ayuda de su gracia, cumplir con obra su voluntad, participando con frecuencia en los sacramentos y especialmente en la Eucaristía. Aplicarse a la oración, a la entrega de sí en el servicio de los hermanos y al ejercicio de todas las virtudes. Por tanto, el verdadero discípulo de Cristo se caracteriza por la caridad hacia Dios y hacia el prójimo. Creo que es muy importante dejarnos iluminar por las enseñanzas de nuestros papas contemporáneos y notar la sintonía de su magisterio. Colocar en el centro esta dimensión de nuestra vocación que probablemente nos parecía reservada a unos pocos de otros tiempos, como es la posibilidad cierta de la santidad, que es don de Dios para todos y tarea de todos. En sintonía con esto último que expresaban los santos padres, les compartía a unas religiosas. La santidad es un camino de búsqueda, de respuesta y de fidelidad. No es fácil, pero el Señor acompaña siempre y como Él es el que lo pide y llama, es un camino posible y cierto. Creo que a veces en muchos de nosotros se ha instalado quizá la grandeza de los santos, la idea que es imposible serlo, que es solo para unos pocos elegidos. Pero al conocer la vida de algunos de ellos y las obras que Dios ha hecho en cada uno de ellos, nos puede parecer un poco mucho y se nos puede instalar la idea que para mí es imposible. Sin lugar a dudas son vidas heroicas. Tenemos en nuestra patria santos, gracias a Dios, como Brochero, hace poquito también Santo Don Sati, el enfermero santo de nuestra Patagonia. Seguramente en nuestras familias hemos convivido con algunos de ellos, los santos, en nuestras comunidades religiosas, educativas, en parroquias. Los santos de las puertas de al lado, dirá el Papa Francisco. Aquí entre nosotros seguramente hay muchos santos. Con todo lo dicho, uno puede comprender la vida de Enrique Shaw desde esta posibilidad, porque él encarnó en su propia realidad familiar y laboral el deseo de hacer vida el Evangelio. Como él lo ha dicho, la mejor manera de predicar el Evangelio es vivirlo. Por eso decimos que la santidad es como un regalo de Dios. No es modo común y ordinario del obrar de Dios dar y darse gratuitamente. Es por ello que no debe sorprendernos, en el sentido incrédulo de la expresión, que el mismo Dios haya puesto este llamado en nuestro corazón. Llamada que espera nuestra respuesta con la certeza de que Dios no nos puede pedir imposibles. No sé si alguna vez escucharon aquella frase y a veces en los medios o en los jóvenes prácticos y cristianos, como alentando, se dice: Dios no nos llama ayer a ser perfectos, nos llama a ser felices. Y me permito decir que es un excelente contrasentido, porque sabemos que seremos más felices en la medida que seamos perfectos. Por eso les insistía lo de Mateo. Y el Señor lo dice claramente: sean perfectos como mi Padre es perfecto. No nos dice si podés, si querés, sino que seamos. Y en esta búsqueda seremos felices. Y tenemos que desearlo.
Por eso decimos con Santa Teresa del Niño Jesús, Santa Teresita, en lugar de desanimarme, me he dicho a mí misma, dijo ella, Dios no puede inspirar deseos irrealizables. Por lo tanto, a pesar de mi pequeñez, puedo aspirar a la santidad. Habíamos dicho, a la luz del Papa Benedicto, que sintetizando sus mensajes sobre la santidad, decía la oración, la Eucaristía y la caridad. Es interesante, aunque pueda ser breve, compartirlo, la mirada de Enrique sobre la Eucaristía. Podría decir, aterrizarla en la vida concreta. Papa San Pablo VI decía que la Eucaristía nos mueve al amor social. La Eucaristía permeó toda su vida, la vida de Enrique, y plasmó en algunas líneas formativas para los dirigentes de empresa. Vivía y enseñaba que el empresario tenía un deber propio de perfeccionamiento que se realiza en el darle a los demás. Un deber de servicio abierto a las necesidades de los otros, semejante a Jesús Eucaristía. La empresa debe ser analógicamente, decía Enrique, sacramentalizable. Refería de promoción humana, de dignificación humana personal. La Eucaristía nos hace hermanos, manifestaba en un texto escrito por él la Eucaristía y la vida empresarial. La Eucaristía nos hace hermanos, manifestaba en ese texto, sabiendo superar las barreras artificiales, individuales y colectivas que separan al dirigente de empresa del personal por la devoción eucarística, porque Cristo por la comunión nos une, fusionándose misteriosamente en nosotros. Enrique Yo vivió y predicó sobre la necesidad de tener una estrecha relación con la Eucaristía. Sabemos que él murió antes de la finalización del concilio, pero les comparto, como siempre lo digo, que los santos se adelantan a los tiempos. Escuchemos esta expresión del concilio. La renovación de la alianza del Señor con los hombres en la Eucaristía enciende y arrastra a los fieles a la apremiante caridad de Cristo. Por lo tanto, de la liturgia, sobre todo de la Eucaristía, mana hacia nosotros la gracia como su fuente y se obtiene con la máxima eficacia aquella santificación de los hombres en Cristo, aquella glorificación de Dios a la cual las demás obras de la Iglesia tienden como a su fin. Sacrosanto Concilium 10. Él descubrió la necesidad de la comunión y la comunión más frecuente posible. Asistir a la Santa Misa todos los días, que cómodamente sea posible, procurando vivirla, decía Enrique, con ayuda del misal. Naturalmente, comulgar durante la misma. Eso podemos ver en sus escritos, Peldaños del Amor de Dios. Este texto pertenece a los escritos de Enrique que nos dice su hija Sara, que era un deseo y un proyecto de vida que procuraba no solo para sí, sino para Cecilia, que ya era su novia y sería luego su esposa. Su devoción y preocupación por participar de la Eucaristía no era algo que quería guardar celosamente para sí, sino compartirlo con los demás. La lámpara que se enciende no para cubrirla en un cajón, sino para que ilumine a los demás. Sin duda, Enrique es un faro, esto es, que ilumina cómo vivir el Evangelio como joven, como militar, como novio, como esposo, como padre de familia. Según leemos y escuchamos de él, de aquellos que lo conocieron, procuró vivir siempre según el proyecto de Jesús transmitido en el Evangelio. Podríamos decir que el venerable siervo de Dios nos muestra que la vida empresarial, también en su vida militar y en la vida familiar, es necesaria edificarla sobre el sólido fundamento de Cristo, Cristo en la Eucaristía. Hombre de Dios para los demás, nos habla esto de que venimos compartiendo sobre la santidad que es posible. Podríamos decir que es la encarnación, una de las muchas que tenemos, gracias a Dios, en nuestro cielo argentino, del mensaje
y enseñanzas del Papa, de las propuestas de Jesús para con nosotros, discípulos misioneros, y que el concilio, como aire fresco del Espíritu, nos ha vuelto a recordar. Como les decía, será Fernán quien hable más de Enrique, pero yo no quería dejar de compartirles un rasgo muy importante que es el de la alegría. Yo como obispo castrense y también del paso, por lo tanto, del venerable siervo de Dios por la Armada Argentina. El don de la alegría es una de las cualidades que más se destacan en él. Procuraba estar siempre alegre, especialmente el tiempo que pasaba con sus hijos y con su esposa. No mostrar con ellos las preocupaciones de su trabajo, no con el afán de ocultarles, sino simplemente para que a pesar de ellos con él, ese pasar de ellos con él les sea agradable. El distintivo de la santidad es la alegría. Alegría que brota de la fe, alegría que brota del encuentro con Jesús. Aparecida nos dice la alegría que hemos recibido en el encuentro con Jesucristo, a quien reconocemos como el Hijo de Dios encarnado y Redentor, deseamos que llegue a todos los hombres y mujeres heridos por las adversidades. Deseamos que la alegría de la buena noticia del reino de Dios, de Jesucristo, vencedor del pecado y de la muerte, llegue a todos cuantos yacen al borde del camino pidiendo limosna y compasión. La alegría del discípulo es antídoto frente a un mundo atemorizado por el futuro y agobiado por la violencia y el odio. La alegría del discípulo no es un sentimiento de bienestar egoísta, sino una certeza que brota de la fe, que serena el corazón y capacita para anunciar la buena noticia del amor de Dios. Conocer a Jesús es el mejor regalo que puede recibir cualquier persona. Haberlo encontrado nosotros es lo mejor que nos ha ocurrido en la vida. Y darlo a conocer con nuestra palabra y obras es nuestro gozo. Nos recuerda el Papa Francisco aquella bella frase de León Bloy: solo hay una tristeza y es la de no ser santos. La alegría, que como nos dice Aparecida, es por la persona misma de Jesús. Jesús que nos conquista y atrae, es el gran tesoro escondido y encontrado, es la perla preciosa por quien vale la vida y la entrega cotidiana. El Papa, en la exhortación sobre la santidad, nos recuerda esa oración de Tomás Moro que quería Enrique. Concédeme, Señor, una buena digestión y también algo para digerir. Concédeme la salud del cuerpo con el buen humor necesario para mantenerla. Dame un alma santa que sepa aprovechar lo que es bueno y puro, para que no se asuste ante el pecado, sino que encuentre el modo de poner las cosas de nuevo en orden. Concédeme un alma que no conozca el aburrimiento, las murmuraciones, los suspiros y los lamentos. Y no permitas que sufra excesivamente por esa cosa tan dominante que se llama yo. Señor, dame el sentido del humor. Concédeme la gracia de comprender las bromas para que conozca en la vida un poco de alegría y pueda comunicarse a los demás. Siguiendo la mirada sobre la familia, nos cuenta su hija Sara, apasionado por sus hijos, cariñosísimo, pero no cargoso, era de una delicadeza extrema, escuchaba con mucha atención y con mucho cariño. Recuerdo una vez, nos dice su hija, que yo estaba hablando y él se arrodilló al lado mío para escucharme mejor. Yo sería muy pequeña, pero él quería entender y se puso a mi altura. Creo que me impresionó porque recuerdo que a pesar de que él estaba arrodillado a mi lado, era más alto que yo. Ese pequeño gesto físico expresaba también una actitud interior, la escucha atenta de los demás. Esa anécdota que nos relata Sara bien nos vale como botón de muestra del espíritu de Enrique. Escucha a la altura de su interlocutor, sus hijos pequeños o su esposa. La capacidad de escucha es una de las dimensiones más valoradas que tenemos en orden a las relaciones afectivas. Decimos, te agradezco mucho que me hayas escuchado. No sabés cuánto valoro tu tiempo por escucharme. Es por el contrario también uno de los reproches que solemos hacer. Vos no me escuchás. A mí nunca me escuchan o no me tienen en cuenta.
la capacidad de escucha, a bajarnos en la totalidad de disponibilidad para favorecer el oído y al corazón la recepción del otro que necesita lo más valioso de mí, que es el tiempo. Nos ayude el venerable siervo de Dios como faro y referente del Evangelio a vivir con alegría y disponibilidad para la escucha, el tiempo de la escucha. Y cobra sin duda mucha actualidad en estos tiempos que se escucha hablando mucho de camino sinodal, que es caminar juntos, es escucharnos. Por último, para no aburrirlos, quería compartirles un juicio sobre Enrique que se ha dicho de él estando en la Armada Argentina. Dice: su foja de servicio inspira confianza y tendrá siempre quien lo siga. En la misa del centenario de su nacimiento destaqué esta expresión y lo tomé como una especie de profecía por parte de sus superiores en la Armada. Podríamos decir, como expresa San Juan en el Evangelio referido a Caifás. No dijo eso por sí mismo, sino que profetizó, hablando de Jesús y de su entrega. Pero creemos, salvando las distancias, que hubo allí una mirada profética. No sabemos la intención del superior de la Armada cuando firmó ese informe. Lo que sí sabemos es que Dios puede valerse de todo hombre para darnos un testimonio que trasciende el tiempo y la historia en lo que se refiere a los hombres y mujeres que viven con radicalidad el Evangelio. Capaz desconocía ese sello indeleble de profecía que dicha expresión llevaba consigo. Enrique es digno de ser seguido en sus gestos, en sus escritos, en su vida, en su testimonio de joven, de aspirante de la Armada, de fiel, de miembro de la Armada, de esposo, solícito padre de familia. Es la ejemplar encarnación de la doctrina social de la Iglesia en su vida empresarial. Es digno de ser seguido, porque no es solo él, sino porque es un reflejo de Jesús en todo, y creemos que él lo logró con su vida. Es digno de ser seguido por los juicios y que sus superiores nos han transmitido de él. Como alférez de fragata en el año 43, se desempeñaba como primer ayudante de navegación en el Ara Moreno. Su segundo comandante afirmaba de él, y lo dejó escrito en su foja de conceptos: posee un severo concepto sobre lo que significa el cumplimiento del deber. Tiene gran cariño por la profesión y demuestra muchos deseos de aprender y de perfeccionar sus conocimientos. Su comandante sostiene más adelante: es entusiasta, colaborador y laborioso. El 20 de enero del 44 es recibido de pase en el rastreador Ara Ullar, donde se desempeña como segundo comandante, jefe de artillería, armas submarinas y material naval. El comandante manifiesta que está contento de tenerlo bajo sus órdenes y nuevamente resalta en él su juicio y su criterio. Iniciativa, su particular aptitud para el mando, su tacto, donde con él se puede tratar situaciones delicadas y confiar plenamente por su cooperación y su lealtad. Su comandante, al manifestar que es sobresaliente, dice: oficial altamente entusiasmado por su profesión, con un claro concepto del deber y sólidos principios éticos y morales. Su profesionalidad es muy completa, dedicada y tesonera. Por último, un juicio sobre él dice: este oficial posee una gran pureza interior y es de una lealtad y honestidad de procedimientos sobresalientes. Es digno de ser seguido. En su devoción a María, su socia, a quien invocaba con frecuencia para solicitar su maternal cuidado e intercesión, hay una enseñanza muy linda que nos transmite. Cuando tengas una dificultad con alguien, rézale a la Virgen. Ella es madre de ambos. Ella sabrá poner las palabras justas y dispondrá también el corazón del otro. Es digno, Enrique, yo,
siervo de Dios, venerable, de ser seguido, testigo fiel, valiente, constructor del reino y de nuestra patria. La vida de Enrique es un don para nuestra patria y para la Iglesia, y por eso seguimos rezando confiados para que ella un día pueda presentarla como faro y referente. Enseguida regresamos con más Enrique Yo, Camino a la Santidad. No se vayan, que todavía faltan todos los mensajes que nos fueron dejando.